Gracias, señor presidente. Igual como lo hacía el concejal Álvaro Argote, quiero de manera más corta en el tiempo ayudar al desarrollo de este debate como integrante de la bancada citante en la mañana de hoy. Como se lo comenté, señor presidente, allá de viva voz, al finalizar la intervención del partido, requerimos respetuosamente que nos colabore ofreciéndole la palabra a dos integrantes, padres de familia de la comunidad de Torca, que tienen alguna consideración que hacer en el día de hoy en este recinto sobre la institución educativa que ellos representan, la señora Ruth Patricia Romero y el señor René Leonardo Reyes. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero reiterar, para que de manera muy puntual de manera muy concreta y puntual, algo que expresé en el día de ayer y que hoy lo tocó también en uno de los temas el doctor Argote. Señor secretario de Educación, la Universidad Distrital requiere descentralizarse, la Universidad Distrital requiere expandirse, la Universidad Distrital requiere llegar a muchas ciudades dentro de Bogotá, y hay que acompañar esa iniciativa. Acá nosotros, cuando discutíamos el plan de desarrollo, cuando quedó contenido que al menos 2 sedes de la Universidad Distrital se debieran de construir durante este gobierno y descentralizar el desarrollo de algunas de sus facultades, estuvimos muy de acuerdo. No solamente la bancada de nuestro partido, sino los que aprobamos el plan de desarrollo. Eso es así de evidente. Igualmente nos atrevimos a decir fórmulas de cómo descentralizarla y cómo llegar a otras localidades, incluso utilizando infraestructuras de los megacolegios de Bogotá para universidad distrital nocturna en algunos programas. Eso lo dijimos acá en esa oportunidad. Y frente a la discusión de lo que se generó hace 2 días en el INEN del Tunal, yo creo que todo se puede resolver, pero con un método distinto al que llegaron con el que llegaron al colegio, al de la imposición y al creer que es que los estudiantes pues no tienen opinión o que no son rebeldes, y si uno llega atropellando, pues los muchachos se disgustan. Eso es de la naturaleza del joven. Sí, así fuimos muchos de nosotros seguramente, y si no hay una explicación debida, pues no se entiende. Ahí están las grabaciones y están los videos que no dejarán mentir ni a uno ni a los otros. Pero todo puede generar un acuerdo para que en la localidad octava de Kennedy haya universidad distrital, o para que incluso sin desestimular la cobertura y la calidad del INEN de Kennedy podamos llegar a algún acuerdo con esos estudiantes, con los padres, con las comunidades y con toda la localidad, porque este no es una discusión solamente con un colegio, sino con todo el sistema educativo de la localidad, para beneficiar mayor cobertura en educación superior, que vamos a hacer un debate y tenemos la proposición lista para su aprobación. Primero eso. Segundo, también expresé acá en el día de ayer lo relacionado con la entrega de unas tarjetas Tu Llave a algunos estudiantes
en la idea de subsidiar transporte a estudiantes de Bogotá, cosa que yo no me opongo. No, yo no me opongo a eso. Lo que sí me opongo, lo que quiero dejar en constancia suya hoy, como la dejé ayer, y estoy seguro que una de las funcionarias que estuvo ayer o dos funcionarios se lo comentaron, es que llevamos 23 oportunidades presentando el proyecto. Un proyecto, señor secretario de Hacienda. Sí. 13 con este gobierno en materia de ese tema. Y por arte de magia o por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces se dice, empezamos a entregar las tarjetas para que haya un beneficio en materia de tarifa diferencial, porque eso es, un subsidio es una tarifa distinta a todos los demás. Eso significa un subsidio en plata blanca, igual tarifa diferencial. Y mesas de trabajo, yo lo leí ayer textualmente, mesas de trabajo, donde decían que esto era imposible a la fecha porque había un impacto fiscal, porque no había un estudio de georreferenciación socioeconómica de los estudiantes porque lo podían garantizar hasta el año 2016. Y de un momento a otro el sistema de Transmilenio dice, sí podemos. Entonces dice uno, ¿y eso desde cuándo acá? Y aquí está el señor secretario de Hacienda. Con él hemos estado en esas mesas de trabajo y nunca vimos la viabilidad. Entonces esa es una idea de este Consejo de Bogotá. Al menos díganla públicamente y nos ponemos de acuerdo. Entonces, esa tarifa diferencial debe darse, y ahí está un proyecto de acuerdo otra vez radicado que tiene ponencia, o que va a ser ponencia, entiendo, el doctor Boris Montes de Oca, entre otros. Entonces yo me preguntaré, ¿y lo van a negar? ¿No va a haber viabilidad después de los estudios para irlo implementando de manera progresiva? Yo espero que si para unas cosas es válido, para lo otro también, y punto. Y punto. Y tercero, señor secretario de Educación, señores concejales, presidente, ¿me hace un favor? Presidente, es que la verdad siento que me estoy hablando yo con yo. Entonces, ¿por qué no me golpea un poquitico allá como la campanita y le damos ingreso aquí al doctor Mejía para que se registre? ¿Sí? Por favor. Claro que sí, concejal. Gracias, presidente. Secretario, por favor, demos constancia de los concejales que se han registrado. Con gusto, presidente de la comisión. Se ha registrado electrónicamente el honorable concejal Omar Mejía Báez. Buenos días, señor presidente, señor secretario, señores concejales. Presente. Muy buen día. De otras comisiones lo han hecho los honorables concejales María Clara Name Ramírez y Carlos Vicente de Ru Rengifo. Tiene el uso de la palabra, concejal Celio. Muchas gracias, señor presidente. Y el otro punto, antes de entrar en el detalle puntual también, porque no voy a ahondar mucho en información o en precisiones sobre las matrículas, yo quiero igualmente llamar la atención en lo siguiente, para que, si no es hoy, señor secretario de Educación, se ofrezca una información al Consejo pues prontamente, porque no hace parte del cuestionario. También pues no estaría obligado a respondernos en el día de hoy, y tiene que ver con la circular número 6 del 5 de marzo del año 2015, firmada por la doctora Selmira Martín Lizarazo, subsecretaria de Gestión Institucional, y enviado a todos los directores del nivel central, directores locales y rectores, donde se habla de un recorte presupuestal para la contratación de aseo y vigilancia. Yo quiero que me pongan cuidado en eso. Recorte presupuestal
profesor Argote para la contratación de aseo y vigilancia, circular del día jueves, doctor Yesid García, donde se precisa que se han formulado medidas de austeridad en la Secretaría de Educación del Distrito. Estoy leyendo textualmente la circular, para racionalizar los gastos administrativos, atendiendo el recorte presupuestal para la vigencia 2015. Y yo me pregunto cuál es que nos explique en qué consiste ese recorte presupuestal, porque salimos tanto desde el gobierno como desde los concejales a decir que el presupuesto más elevado de la historia de la Secretaría de Educación es el que se le ha dado para la vigencia fiscal del año 2015. Entonces, ¿cuál es el recorte presupuestal? Claro, pueden haber recortes internos, también lo entiendo yo, pero en el global, señor secretario Yesid García, usted me debe entender por qué me refiero a usted. ¿Por qué hay ese recorte? Si en el general, el señor secretario, el señor alcalde, nosotros los concejales, usted, doctor Yesid García, el concejal Celio Nieve y todos, salimos a decir a voz en cuello, y el histórico del presupuesto de Bogotá para la educación es el más elevado. Y entonces uno no entiende cómo en el camino se hace un recorte para hacer un ajuste al servicio de aseo y vigilancia, donde en mi opinión de entrada y sin mucho análisis, porque habrá otra discusión más adelante, se van a disminuir aseadoras y aseadores en todos los colegios de Bogotá. Se va a disminuir el cuerpo de personal de celadores y celadoras en todos los colegios. Indudablemente eso se debe corresponder con un estudio técnico y por supuesto, entonces dicen, en un colegio donde habían 10 celadores, ahora van a haber 5. Ah, bueno, que nos lo expliquen. O en un colegio donde habían 10 aseadoras, en un colegio de 3.000, de 4.000 muchachos y muchachas, ahora a cambio de 10 van a haber 2 o van a haber 3 o van a haber 5. Parece que la disminución, según los rectores, porque eso ya lo empezaron a vivir desde ayer, es de un 50%. Según los rectores, es de un 50%. Pero si así no sea el 50, sino en el 20 o en el 30, yo solamente le solicito al señor secretario que nos dé una explicación, pues si no es hoy porque no está en el marco del debate, usted era un cuestionario anterior a esta situación, pues nos la ofrezca en otra oportunidad y ojalá a mí particularmente, que le estoy expresando hoy de manera escrita, ante mi solicitud de manera verbal. Bueno, pasamos al tema. La pregunta al debate bien traído por el doctor Argote, la pregunta inicial debe ser la siguiente: ¿aún hay cupos en los establecimientos educativos oficiales? Esa es una pregunta que no, es decir, de entrada la hago, y uno pudiera decir, ahí yo acabo el debate, pero voy a argumentarla con unos elementos que yo tengo. Uno tiene que preguntarse por qué hay cupos. Ahí está, porque si yo ofrezco y no se llenan, algo está pasando. Esa es la respuesta que hoy nosotros desde nuestra bancada, además de las inquietudes del profesor y concejal Argote, pues debe ser respondida hoy. Bueno, si eso se corresponde a qué, si se supone o no se supone, es real y cierto que desde el 2010 estamos en gratuidad en procesos de matrículas, o sea, el problema ahí no tiene que ver con la economía de las familias, ¿sí? Porque hay un cubrimiento
del gasto de matrícula superado desde años anteriores, ¿sí?, por el gobierno anterior. Así de cierto es. ¿Que se debe mantener en la gratuidad? Por supuesto que sí, pero entonces la pregunta es, gratuidad y no se llenan los cupos. Entonces uno puede decir, la población bogotana en edad escolar se fue de Bogotá. Esa es una respuesta. Hubo movilidad hacia otras ciudades, hacia el vecindario de la geografía, al vecindario geográfico de Bogotá, a los municipios de la Sabana. Puede ser. Uno. Dos. Puede haber movilidad interna. Y entonces hacia donde se desplaza la familia con sus hijos en edad escolar, llegan a sectores donde no hay cupo. Puede ser también una razón. O puede ser que nuestras familias no están siendo tan felices en algunos de los colegios de Bogotá. También, si eso está estudiado, pues se nos debe informar en la mañana de hoy. Primero eso. Segundo, será porque en este gobierno, más allá que la discusión y los acuerdos y los desacuerdos, doctor García, hay unos programas. El programa bandera de este gobierno, lo de la 40x40. Entonces no está siendo atractivo, no ayuda a retener a nuestros niños en los establecimientos educativos. Respuesta que se debe dar. O son programas ocasionales, así se digan que son permanentes, porque los convenios interadministrativos, para el caso, por ejemplo, con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, no empezaron, señor candidato, doctor Carlos Vicente, no empezaron en su cumplimiento y en su ejecución el primer día de clases de los niños y de las niñas. O sea, ese programa ya no podría ahí llamarse 40x40. ¿O acaso no es mejor lo que hemos defendido en el Consejo de Bogotá, doctor Mejía, la jornada única? Entonces ahí sí hay un debate cierto, porque a veces ante los medios de comunicación tratamos de confundir a la opinión y como que homologamos expresiones como completa, jornada extendida y jornada única, lo metemos en un solo costal y decimos, eso es lo mismo, dependiendo donde estemos hablando. No, señores, eso es distinto. Entonces nosotros seguimos defendiendo la jornada única. Y quiero decirle, señor secretario, que uno de los males que se le ha hecho a la educación de Bogotá desde el año 2001 fue la llamada integración de las instituciones educativas de la capital de la República, que volvieron lo que era 700, 800, 900, 1000 colegios, 1000 instituciones educativas organizadas de manera puntual, separadamente, las integraron para tener colegios de 4000, de 5000, con distintas sedes, con distinta organización administrativa, con distinta organización docente, en cabeza de un rector que no sabe dónde está atendiendo en un momento determinado. Y yo creo que eso va en contra de la educación. Tenemos entonces nosotros que volver al pasado, porque el pasado no siempre es malo. Nosotros tenemos que tener un cuerpo docente para una institución, un cuerpo docente directivo para una institución, una infraestructura con una denominación,
Tenemos que volver a esa situación. Yo no me voy a demorar en este punto porque la verdad el doctor Argote lo precisó, y en materia de cifras pues nos valemos de la misma información. Sí, nos valemos de la avance, Omar, avance, pongamos los cuadros. Bueno, ahí son los cuadros que son la fuente es la misma Secretaría de Educación. A eso es que le vamos a hacer interpretaciones y análisis. Como se pueden dar cuenta ahí, en el año 2011 existió el pico más alto de la matrícula en Bogotá, con una matrícula de 1.025.737 estudiantes, niños, niñas y jóvenes. A partir del siguiente año, o sea, el 2012, se observa una disminución de la matrícula oficial en los siguientes 4 años de 138.680 estudiantes, que equivalen al 13.52% de la matrícula oficial. Esto estamos hablando sobre la información suministrada hasta el año 2014, pues yo entiendo, estamos iniciando el año escolar o ya vamos en el segundo semestre y todavía pueden haber ajustes. Es tanto que todavía pues hay cupos en los establecimientos educativos. Por eso la información está a ese nivel del análisis. Entonces yo digo, se esperaría que con la terminación de de algunos contratos de colegios en concesión se viera reflejado el incremento de la matrícula oficial distrital. Bueno, entonces para el año 2015 vamos a mirar eso. Entonces uno le pregunta, ¿hacia dónde migraron los 87.869 estudiantes matriculados en los colegios de convenio, que estaban allá y que salieron? Puesto que la matrícula oficial distrital, como están los cuadros, ha perdido 60.898 estudiantes. La matrícula no oficial ha tenido un incremento de 28.243, que por supuesto tampoco es un incremento supremamente fuerte, pero es un incremento. Entonces estoy diciendo, la matrícula no oficial ha tenido un incremento de 28.243 estudiantes entre el 2010 y el 2014. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde están los 32.655 alumnos que perdieron las instituciones educativas distritales? Porque si de esos colegios, voy a suponer que del total de los colegios en convenio, pasaron 28.000 a no oficiales de valor disminuido, ¿por qué ellos no volvieron a un colegio oficial a matricularse? No están, no aparecen. Ese número requiere una respuesta y una información. Los resultados observados tienen dos aspectos a analizar. Primero, la implicación directa sobre los recursos percibidos por el Distrito Capital vía Sistema General de Participaciones. Y el señor secretario de Educación y el señor secretario de Hacienda saben que a menor matrícula, menores recursos desde las transferencias de la Nación para la educación de la ciudad. Así de concreto es. Eso significa que hay una pérdida de aproximadamente, como lo dijo el profesor Argote, de más de 61.000 millones de pesos que no le llegan al distrito por pérdida en las matrículas. Y lo otro, como segundo de los aspectos a analizar,
es que el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que contemplan, entre comillas, 1 millón de niños, niñas y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde el prejardín hasta el grado 12. Es decir, ni nos llegan más recursos, ni la meta del plan se cumple. Concreto, ya esa meta pues no se cumple. Claro, nos pueden decir el plan de desarrollo va hasta mayo del año 2016, cosa que es cierta. Y entonces tenemos la esperanza, podría decirse desde el gobierno, tenemos la esperanza que la cumplamos en la matrícula para el año 2016, si nos lo pueden decir. ¿Y qué puede uno hacer si la matrícula no se ha dado? Pero hoy estamos en deuda. Hoy estamos en deuda. Las matrículas por niveles. Miremos el otro cuadro, el de las matrículas por niveles. Ustedes siempre me han escuchado, y a la bancada en general del Polo Democrático, doctor Flores y doctor Ramírez, y no porque otros concejales y concejalas no lo hayan referenciado, sino que ha sido parte de nuestras banderas también, y que se han vuelto parte de las banderas del Consejo de la Ciudad de Bogotá, el tema educativo, y de manera particular para el tema de hoy, el preescolar y la educación superior. A eso me voy a referir para terminar la intervención mía, porque ya en materia de cifras pues ya vamos sobreactuados de alguna manera. Entre el 2007 y el 2013 se observa una disminución en la matrícula de los estudiantes de 9.106 estudiantes. Estoy hablando del nivel preescolar, de la matrícula de preescolar. ¿Cómo la demostramos? Para el 2015, y tomamos una información de la respuesta al cuestionario enviado a la bancada en cabeza del doctor Argote, para el 2015 se reporta una matrícula de 86.713 niños y niñas de 3 a 5 años. Cabe anotar que para el 2011 la Secretaría de Educación contaba con una matrícula en transición, oído, en transición de 63.638 estudiantes. El nivel de transición, solo para recordar, no porque no se sepa qué es el nivel de transición en este recinto, son los niños de 5 años que luego se van a la básica primaria. Lo que implica que revisando los datos desagregados en prejardín, jardín y transición, la matrícula que venía en transición a 2015 disminuyó en 4.709 cupos. El profesor Argote ya dijo la totalidad y de dónde resultaron estudiantes para el 2014 en preescolar, llamémoslas así. Porque yo vuelvo a decir, aquí tenemos todavía una enorme población en edad de estar en el preescolar de 3 años por fuera del sistema. En el periodo 2012-2015, en cuanto a la matrícula de prejardín y jardín, se observa un incremento de 30.418 cupos para estos grados, en los cuales se incluyen los niños de 3 y de 4 años, porque allá van los niños de esas edades, al prejardín y al jardín, y los de 5 van a la transición, o lo que se denominaba en el pasado el grado 0, que venían siendo atendidos, y ya lo dijo el profesor Argote, por la Secretaría de Integración Social y que fueron adscritos a la Secretaría de Educación. Esa es la ganancia que nos muestran, ¿sí? Pero en general esa población venía siendo atendido por el gobierno de la ciudad. Lo que se hace es un traslado para una política que nosotros también acordamos en el Consejo, que la Secretaría de Integración atienda a las poblaciones de 0 a 2 años y la Secretaría de Educación en la política de la escolarización atienda de 3 a 5 en los
en el nivel de preescolar. Con respecto a la meta del plan de desarrollo, de acuerdo al SECPLAN mismo, en cuanto a los 60.000 nuevos cupos, porque esa era la meta del plan, se observa según SECPLAN que la meta está rezagada en aproximadamente la mitad, 30.000 cupos. Lo mismo pasa en la matrícula de educación media, estoy hablando de las metas, no digamos de la esperanza que podemos tener los que vivimos en Bogotá, estoy hablando de las metas. Matrícula de la educación media. En cuanto al compromiso del plan de desarrollo con respecto a garantizar, y aquí tengo el informe del SECPLAN, a garantizar a 30.000 estudiantes egresados del sistema educativo oficial al acceso y permanencia a la educación superior tecnológica y universitaria, según SECPLAN, la meta de nuevos cupos, según SECPLAN, ahorita de pronto me dice eso no es cierto, aquí lo tengo, se encuentra en el 0% de ejecución. Y en cuanto a nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 matriculados en educación superior, esta está en el 9,62% según informe del SECPLAN a renglón seguido. Yo requiero una explicación sobre esa información. ¿Qué es lo válido ahí? ¿El 0% o el 9,62%, cuando indudablemente la educación tiene que atender a toda la población que termina en la educación media en la capital de la República? Son los datos igualmente que nos están suministrando acá en esta cobertura, en esta información ofrecida por ustedes. Entonces, termino ahí, señora Presidenta, diciendo lo siguiente, y luego sigue el doctor Orlando Santisteban, y he solicitado al señor Presidente, el doctor... No, sí, le dejé allá al doctor Acosta, y entonces creería que lo dejó ahí para que la señora Ruth Patricia Romero y el señor René Leonardo Reyes, padres de familia, después de que culminemos la intervención, la bancada del Polo, pues se les pueda ofrecer el uso de la palabra en el marco del reglamento para que nos comenten algún problema de cobertura en un establecimiento educativo de la ciudad. Entonces, estaba terminando que queda demostrado definitivamente que en materia de matrículas, pues lo ideal es que a la fecha no tuviéramos que estar diciendo hay cupos, ¿sí? Aún más, yo podría decir con la contradicción que pueda generar esta opinión, con el choque que pueda generar, una Secretaría de Educación no puede estar durante todo el año diciendo hay cupo, como dicen los colegios privados malos y buenos. Todo el año en esos colegios de no muy buena calidad hay un aviso que dice estamos en matrículas abiertas, hay cupo. Eso no puede suceder en una política pública de la Secretaría de Educación, porque es que ahí entran nuestros niños y nuestras niñas, doctor Flores, en desventaja. ¿Cómo yo voy a empezar un año académico en el mes de junio? Si estamos hablando de año académico, aquí no estamos hablando de ciclos en el tiempo, digo en el tiempo, ni estamos hablando de semestres, que pudiera uno entrar en ese modelo organizacional o organizativo de la educación a futuro. Yo no me niego a eso. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Escuela Normal de Moniquirá, allá estudiábamos por quimestres. La escuela normal se estudiaba por quimestres, no por semestres. De quinto, por quimestres, así estudié yo. O sea, cada 5 meses habían unas regulaciones evaluativas para saber si uno pasaba al siguiente quimestre o si no lo tenía que repetir.
porque estaba organizada la escuela normal, la formadora de docentes de esa manera. Aquí no podemos hacer. Entonces yo me pregunto, claro, como estamos atendiendo a una población de escasos recursos económicos, como que eso no nos interesa. Claro que nos debe interesar. El niño está perdiendo frente al que estuvo ingresando en la última semana de enero o en la primera semana de febrero. La obligación tanto del padre de familia como del Estado y el gobierno de turno es ir por esos niños cuando se está finalizando el año lectivo anterior para que inicien oportunamente el siguiente año lectivo y no durante el año, todo el año matriculando. No, así no es una política educativa seria en materia de cobertura. Traíamos esos elementos nada más, señor presidente, para dejarlo aquí en el tema de cobertura. Repito y me uno a lo dicho por el doctor Argote, no mezclamos hoy el tema de la calidad que tiene que ver con otros debates que tenemos también en la agenda por realizar. Entonces, señor presidente, he culminado, vamos en buen tiempo. El doctor Santi Esteban también quiere, por supuesto, como integrante de la bancada de este debate, hacer su intervención y le reitero respetuosamente la solicitud para que los dos integrantes de la comunidad de Torca puedan hablar cada uno unos 3 minuticos. Muchas gracias, señor presidente.